Bien, hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les damos la cordial bienvenida a todos los presentes y es para nosotros una gran alegría como seminario bíblico poder contar con su presencia, con su interés, para poder compartir juntos del aprendizaje de la palabra del Señor. Vamos a dar inicio a esta sesión con una oración. Soberano y eterno Dios, Padre Santo, vamos delante de tu presencia, Padre, para poder rogar su bendición. Señor, estamos delante de usted como siervos, Señor, como barro en sus manos. Y rogamos, Señor, que usted pueda limpiar nuestra vida, pueda limpiar nuestra mente, Señor, pueda moldear nuestra vida conforme a su palabra. Ruego, Señor, estas bendiciones solo por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. La palabra del Señor nos recuerda ahí en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué? Arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura, y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Que esta palabra, hermanos, escogida, sea de aliento para sus corazones, para poder estar confiados que es Dios quien provoca en nosotros el querer, el hacer, quien provoca en nosotros la capacidad de aprender y quien también, cierto, nos moldea conforme a su sabiduría. Bien, en estos momentos quiero dar una oportunidad especial a nuestra presidenta nacional de Departamento Femenino, hermana Carol Chacana. Dios le bendiga. En esta tarde les saludo afectuosamente a cada uno de mis hermanos y grata, ¿no es cierto?, poder ser parte de esta conferencia del seminario aliancista y agradecer al Señor por cada hermano que está presente en este seminario y de mayor manera a las hermanas. Puedo ver a muchas hermanas de los departamentos femeninos conectadas a este trabajo espiritual, que el Señor también fortalezca cada una de sus vidas. Y este trabajo también puede ser aliento para aquellas que pueden, ¿no es cierto?, continuar en esta conferencia. Quiero saludarles también con un texto de la palabra del Señor que se encuentra en Efesios, el capítulo 4. Son algunos versículos de la palabra del Señor, del 11 en adelante. Dice: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores, doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Que el Señor en esta tarde nos bendiga y un cariñoso saludo afectuoso desde acá de Chillán. El Señor les bendiga y gracias, hermanos, por la oportunidad. Gracias, hermana Carol, Dios le bendiga grandemente y a todas las hermanas presentes, ¿cierto?, del departamento femenino de nuestra iglesia. Bien, también dejo una oportunidad al presidente nacional de los jóvenes, hermano Jonathan Carrillo. Dios te bendiga. Bien. Doy gracias a Dios primeramente en esta tarde, porque Dios permite que podamos estar aquí un sábado más reunidos, alabando el nombre del Señor a través de su palabra. El poder estar aquí es un momento grato, ¿cierto?, que Dios nos entrega como iglesia y en especial jóvenes. Doy gracias a Dios, saludo a todos los pastores presentes, directivos nacionales,
Y es grato, como decía anteriormente, el poder estar unidos. Para mí, ¿cierto? Y yo creo que para la juventud, el cual aparta el tiempo necesario para poder estudiar la palabra, aprender de ella, ¿cierto? Y crecer en conocimiento de la Escritura. Es un momento grato, un momento hermoso, maravilloso, que Dios nos permite poder usar esta plataforma, ¿cierto? Y nos da esta hermosa oportunidad de poder ver a cada uno de mis hermanos. Doy gracias al Señor porque Dios nos ha mantenido, porque Dios nos ha dado la posibilidad de seguir trabajando, ¿cierto? Todos los departamentos y la mayoría de ellos están trabajando a través de esta plataforma y de muchas más que están disponibles, en este caso online, y damos gracias al Señor por eso. Les motivo, amados jóvenes, los cuales están presentes, yo sé que hay muchos acá, ¿cierto? Les motivo a que puedan seguir buscando la palabra del Señor. Les motiva a que podamos seguir trabajando, ¿cierto? Escuchando, conectándonos fin de semana o día tras día, con el propósito de poder crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuán importante en este tiempo que Dios permite que estemos muchos en nuestros hogares, ¿cierto? Cuidándonos, ¿cierto? Cuán importante el poder estar reunidos aquí y lo más hermoso, creciendo, ¿cierto?, en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que les siento cada día, me alegra mucho ver a hermanos ancianos, a niños, a familias, que pueden reunirse y apartar este tiempo necesario para estudiar las Escrituras. También voy a dejar un texto de la palabra del Señor, como lo hacía la hermana Carol, ¿cierto? Que se encuentra en el libro de Josué, el capítulo 8, el capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice así la hermosa palabra del Señor. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él. Porque guardas, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, será contigo en donde quiera que fueres. Qué hermosa palabra nos entrega, ¿cierto? La Escritura, nuestro Dios, lo que hoy en día vamos a estudiar. Les invito una vez más a que se puedan seguir conectando con el seminario bíblico, ¿cierto? Y con todas las actividades que vienen por delante. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por la oportunidad. Amén. Dios les bendiga, hermano Jonathan, y bueno, los jóvenes representados también, ¿cierto? Por él, y todos los jóvenes conectados en esta tarde, Dios sea dando de su gracia para sus vidas. Bien, hermanos, voy a dar algunas recomendaciones. Solamente un recuerdo, el link de esta reunión sirve también para la próxima conexión, ¿ya? Así que mantengan su link destacado, guardado en algún correo, para que también la próxima semana sea más fácil la conexión para ustedes. Dentro de las preguntas que se puedan generar en el estudio, ¿cierto?, que se va a exponer a continuación, pueden enviar sus consultas al chat del Zoom, ya sea a nombre del pastor Jaime Gómez, del hermano Moisés Blob o a mi persona, y nosotros, ¿cierto?, la haremos dar a conocer al expositor. Bien, vamos a dejar el tema entregado en esta tarde por nuestro pastor Mauricio Catalán, el neorromanismo. Que el Señor les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor, amados hermanos. Esta tarde continuamos con la entrega en línea del ramo de teología del Seminario Bíblico Aliancista, con el texto base Crisis en la Teología Contemporánea, del autor Carlos Jiménez. Ya se han visto dos temas en el periodo anterior, uno la neoortodoxia por el hermano Leonardo Yarse y otro el ecumenismo por el hermano Cristian Guanean. En esta oportunidad me ha correspondido la responsabilidad, le doy gracias al pastor Jaime Gómez por asignarme esta responsabilidad,
el neorromanismo. Los cambios realizados en el Concilio Vaticano II, que muestra hoy la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y los postulados planteados por la teología de la liberación, lleva a muchos a concluir que se ha transformado en nueva. Pero, como veremos a continuación, al concluir que se ha transformado, que esas transformaciones son solo superficiales, continúa siendo la misma. La palabra de Dios da una advertencia a todo hijo de Dios y que todos debemos tener siempre presente en nuestras vidas. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, de ser llevados por doctrinas, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo escribió esta carta en el año 52 y se la envía a los hermanos ahí en Colosa, advirtiéndoles de esta situación. Amados hermanos, las palabras de ayer también son vigentes hoy para nosotros. Comenzando con con este tema del neorromanismo, el que plantea el ramo de nuestra iglesia, el Seminario Bíblico Aliancista, vamos a ver parte de la historia, cambios en la Iglesia Católica Romana, las influencias en América Latina. Dentro de su historia, amados hermanos, veremos su división, la reforma del siglo XVI, el pietismo del siglo XIX, el movimiento misionero del siglo XX, el ecumenismo o neorromanismo. Dentro de la historia tenemos su división. En el año 1954 se produce una división de la institución, de esta institución, debido a que el líder de la iglesia en Roma deseaba tener el liderazgo supremo con las iglesias ortodoxas que se encontraban en Constantinopla, actual Estambul, Grecia y Rusia. Es así que el deseo de él de dominar y controlar los llevó a dividirse en dos grandes facciones. La primera facción, la de Oriente, que queda con la Iglesia Católica Ortodoxa. Ortodoxa es que actúan en conformidad con los principios de una doctrina o con las normas o prácticas tradicionales aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito. La Iglesia de Occidente queda formada por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Uno de los motivos de la división, como habíamos dicho, fue la lucha de poder. Ellos deseaban, el obispo de Roma deseaba el liderazgo completo y para ello presionó a los obispos de Constantinopla, de Grecia y de Rusia que lo eligieran como líder supremo. La Iglesia Ortodoxa que quedó formada, para ellos el líder supremo es nuestro Señor Jesucristo y entre ellos se debían de tratar de forma igual. Otro de los motivos que los llevó a la división fue la política. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana se volvió un ente político y actuaba en conjunto con el gobierno y con el emperador de la época. En cambio, la Iglesia Ortodoxa, ellos estaban separados de la política y se han mantenido así hasta estos tiempos. Otro de los temas que los llevó a separarse fue el celibato. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana prohibía casarse a los sacerdotes y la Iglesia Ortodoxa no. Dentro de la historia también tenemos la reforma del siglo XVI. Martín Lutero, un monje católico en el año 1517, clava en las puertas de la iglesia que se encontraba en el castillo de Wittenberg 95 tesis. Dentro de sus postulados plantea la salvación por gracia y no por obras. Para el reformador, la salvación es por gracia
el hombre no participa en la salvación. Para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la salvación es por obras y por pertenecer a la institución católica, apostólica y romana. Otros planteamientos de la Reforma fue la interpretación de las Escrituras. Para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, solamente algunos iluminados y sacerdotes podían interpretar las Escrituras. No es Nuevamente tenemos unos leves problemas con el pastor Mauricio. Tenemos problemas de conexión, no sé, algo debe estar faltando ahí, debe estar fallando en internet. Me imagino que el clima nos debe estar jugando en contra en Valdivia, así que vamos a comenzar un momento, vamos a esperar un momento para que nuestro pastor se vuelva a conectar. Normalmente esto pasa cuando tenemos problemas, hay problemas de conexión o el clima nos está jugando una mala pasada probablemente. Así que hermanos, voy a tener un poco de paciencia, vamos a esperar a nuestro pastor. Si continúan los problemas, voy a pedir que nuestro pastor Héctor Ollarse se prepare para que comencemos con la ponencia de él, para que nuestro pastor Mauricio logre arreglar bien, no sé si logre arreglar bien el tema de su conexión. Así es que vamos a pedirles que esperemos un par de minutos. Si no logramos tenerlo de vuelta, vamos a rogar que nuestro pastor Héctor Ollarse se prepare con su tema para que le demos el pase a él. Así que agradecer un poco de paciencia. Si no, vamos a tener que tomar... Vamos a esperar a nuestro pastor, ahí le estamos dando algunas indicaciones para que logre no perderse en la conexión. Voy a pedir un poco de paciencia, un par de minutos, y esperamos. De lo contrario, vamos a tener que darle el paso a nuestro pastor Héctor Ollarse, que espero que no tengamos tampoco complicación con él. Muy bien, vamos a dejar entonces nuestro pastor Héctor Ollarse. Comencemos con su tema. Vamos a dar paso a nuestro pastor Héctor Ollarse con el tema que él tiene, que se llama La misión de la Iglesia. Luego, después de ese tema, vamos a dejar... Aquí está ingresando nuevamente el pastor Mauricio. Vamos a ver si es que logramos contactarnos con él. Me imagino que ya habrá hecho todas las conexiones. ¿Necesito conectarte al router para editar nuevamente? No tengo el cable para todo usted. ¿Estamos ahí? Bueno, ¿retomamos? Retomamos, por favor. Bueno, amados hermanos, estas son cosas que pasan, pero estamos con el ánimo de poder ir mejorando esta situación. Como estábamos diciendo, estábamos en la Reforma del siglo XVI. ¿Se cayó, no? Ahí está.
Como estábamos diciendo, estábamos en la reforma del siglo XVI, que Martín Lutero había planteado la reforma de la Iglesia y había realizado los cambios ya mencionados. El sacerdocio no se casaban, interpretación de las escrituras, solamente algunos iluminados podían interpretar las escrituras y otras personas y los sacerdotes. Y la Iglesia, la Reforma plantea de que toda persona que ha creído en Jesucristo puede interpretar las escrituras, obviamente en forma ordenada y sistemática. También tenemos el sacerdocio universal. El sacerdocio universal plantea de que cada creyente en Jesucristo puede tener acercamiento y entrada individual a Dios a través de Jesucristo. En cambio, el sacerdocio universal, el sacerdocio por los católicos, las personas debían acudir al sacerdote para tener entrada al Padre. Continuando con la historia, tenemos el pietismo del siglo XVI. El pietismo del siglo XVI nace con el luterano Felipe Spencer cuando publica el libro llamado Deseos Piadosos. Ese movimiento surgió al ver la ligereza cómo se vivía la vida cristiana en ese tiempo. Para contrarrestar eso, ellos propusieron algunas premisas para vivir una vida piadosa. Hay que reconocer también de que el pietismo rechaza el estudio de la teología. Algunas de sus premisas para vivir una vida piadosa son: la palabra de Dios debía ser leída en forma constante por ellos, por sus integrantes y seguidores. Esto afectó a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ya que ellos no leían la palabra de Dios. Otro de sus postulados del pietismo es el sacerdocio universal. Esto afecta a la Iglesia Católica, ya que es el mismo postulado de la Reforma. A los evangélicos esto no les afecta la palabra de Dios ni el sacerdocio universal, ya que son normas que se promueven y se incentivan a la hermandad a leer la Biblia dentro de la Iglesia. Otra de las posturas para vivir una vida piadosa es el alimento espiritual para la hermandad. Este punto parece muy bueno, pero como ellos rechazaban el estudio de la teología, esto ocasiona que sus lectura de la palabra de Dios y la entrega a la hermandad era de una manera devocional. Obviamente a las iglesias obviamente con el tiempo, al no estudiar profundamente la palabra de Dios, sufrieron la infiltración de los racionalistas, quienes prontamente infiltraron sus filas y se desvaneció este movimiento. Dentro de la historia, continuamos con el movimiento misionero del siglo XX. El siglo XX es conocido como el siglo de las misiones. Se crean las agencias misioneras y las iglesias comienzan a salir de sus cuatro paredes para evangelizar al mundo, lo que promueve un crecimiento del protestantismo, así como de los evangélicos en todas partes del mundo. Así también ocurre en Latinoamérica, que debido a que ya no se considera Latinoamérica evangelizado, en vista de que era un pueblo que estaba cada vez más idólatra, las agencias misioneras de Norteamérica comienzan a trabajar fuertemente acá en nuestra zona. Amados hermanos, podemos pensar que la historia puede ser de una manera considerada por sus números y acontecimientos por cada uno de nosotros como algo a la cual no deberíamos estar estudiando. Pero la historia es importante porque nos permite conocer los acontecimientos ocurridos en el tiempo y ver las causas y los efectos que estos ocasionaron. Así estaremos preparados para reconocerlos hoy y no ser engañados. Cambios en la Iglesia Católica Romana. En las últimas 3 décadas han sido muy notorios y donde más ha realizado cambios es en su liturgia y en forma ligera en sus dogmas. Y se puede describir la nueva posición de la religión católica romana como neorromanismo. Cambios en la Iglesia Católica Romana.
actitud hacia los no católicos, actitud hacia la Biblia, actitud hacia la liturgia, actitud hacia las imágenes y actitud hacia el pluralismo. Dentro de los cambios de la Iglesia Católica Romana, comenzamos a ver ahora la actitud hacia los no católicos. Cambian. Los que antes eran considerados herejes, ahora son considerados importantes para ellos. Y comienzan a tener una actitud diferente. Hacia los protestantes, el Papa Juan XXIII decidió abandonar la guerra, la contrarreforma, y emplear el diálogo de la Iglesia Católica y crea el deseo ecuménico y comienza a llamar a los protestantes hermanos separados. Un término muy lejano al de hereje, obviamente. El modernismo da paso al posmodernismo, donde no hay valores absolutos y todos tienen la verdad. La actitud hacia los no católicos de las iglesias ortodoxas. Comienzan a relacionarse y a abrir puentes de confraternidad con la iglesia, con el patriarcado de Constantinopla y así también con las facciones de Rusia y de Grecia. El patriarcado de Constantinopla comienza a visitar en estos tiempos la iglesia en Roma y comienza a tener reuniones con el Papa. La actitud de los no católicos hacia los no cristianos. Esto es interesante notar, amados hermanos, que al abrirse a los no católicos, también se ha abierto a las religiones y filosofías del mundo. En este contexto tenemos al hinduismo, al budismo, todos están abiertos a confraternizar con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. También se ha abierto a los movimientos ateos, el comunismo, y se relaciona constantemente con cada una de estas facciones. Nace, por lo tanto, de una forma más abierta y espontánea el ecumenismo. Están abiertos ahora a participar con todos, a relacionarse con todos, con el objetivo de mantener su autoridad y su poder en medio de todas las facciones que existen en el mundo. En el año 1975 asistieron 16 delegados a la Asamblea del Concilio Mundial de Iglesias que se celebró en Nairobi. Continuando en los cambios de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, veremos ahora la actitud hacia la Biblia. La actitud hacia la Biblia cambia rotundamente. Ahora sus fieles reciben la indicación de leerla y de poseer un ejemplar. Ya no está prohibido de parte de ellos que sus fieles tengan un ejemplar de la Biblia y más encima se les insta a leerla. Están imprimiendo y distribuyendo más ejemplares de ella. Comienzan un trabajo de impresión y de publicación de ejemplares de la Biblia para distribuir a todas las personas que quieran compartir sus posturas con ellos. También realizan cambios de la Iglesia Católica Romana en la actitud hacia la liturgia. El orden del culto cambia, ha sufrido modificaciones. Es eso lo que algunos podemos ver en estos tiempos. El idioma ya no es el latín y la posición del sacerdote ya no es de espalda hacia la congregación, sino que es de frente hacia ellos. También la música ha sufrido alteraciones dentro de la liturgia o del orden del culto. La música sacra y gregoriana ha dado paso a la música folclórica y a la indígena, con el afán de atraer a las multitudes que se entusiasman con este tipo de manifestación musical y hacer el culto menos rígido y menos formal. La Biblia es usada dentro de sus cultos y también es enseñada o predicada, obviamente con sus enseñanzas erróneas. La participación de los laicos también ha cambiado. Actualmente el laico tiene participación religiosa dentro de la liturgia. Ahora se
se le ha nombrado como diáconos permanentes y colabora con el sacerdote para aliviar sus cargas. Los cambios en la Iglesia Católica Apostólica y Romana en la actitud que tienen ahora hacia las imágenes. En este campo, las imágenes, la Iglesia rebajó o se negó a reconocer como santos a algunos que estaban ocupando ese lugar. Sacan de sus templos o del altar a Santa Bárbara y a San Cristóbal. Por este motivo dicen ahora que ya no son idólatras. Obviamente mantienen a la Virgen María y otras imágenes dentro de sus altares. Cambios en la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Tenemos la actitud hacia el episcopado. El Concilio Vaticano II aprobó el colegio episcopal. Y al ser aprobado este colegio, la idea era de que tuviera autoridad junto al Papa. En la práctica, el colegio episcopal no ejerce tal función porque el Papa mantiene su autoridad absoluta sobre la institución. Cambios en la Iglesia Católica Romana, continuamos viéndolo, y pasamos ahora a ver la actitud hacia el pluralismo. Dentro de la Iglesia Católica Romana hay fracciones y que se tratan de mantenerse juntas, unidas dentro de la institución. Dentro de las fracciones tenemos el tradicionalismo y los ultraconservadores. La Iglesia Católica, este movimiento quiere cerrar las puertas a todo cambio fundamental en la doctrina y liturgia. No es un movimiento fuerte, pero sí existe. Y muchos de los cardenales más ancianos pertenecen a este movimiento. Hay que reconocer que si no enseñan sus postulados a los más jóvenes, van a terminar por desaparecer. También está el progresismo dentro de su institución. Este es un movimiento que se caracteriza por su afán de reinterpretar la dogmática católica y a efectuar transformaciones profundas en las estructuras de la Iglesia y la sociedad. Algunos progresistas tienden hacia el modernismo, otros hacia la política de izquierda. También están los moderados dentro de esta institución. Esta parte de la Iglesia intenta renovar a la Iglesia romana dentro del marco teológico tradicional, a la manera de Juan 23. Es una corriente fuerte, apoyada mayoritariamente en ocasiones que fue apoyada por el Papa Juan Pablo II. También hay una corriente evangélica. Nótese que no son evangélicos verdaderos. Es una corriente dentro de la fracción de la Iglesia Católica y Romana. Al abrir sus puertas y tener confraternidad con otras iglesias y al permitir el ingreso a sus cultos, los pentecostales han realizado muchas confraternidades con ellos y es por eso que están usando más la Biblia y se ha vuelto un movimiento que también ha generado complicaciones dentro de la institución. La Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, bajo los cambios que se presentaron, permitió la confraternidad dentro de sus cultos con otras iglesias, lo que generó un cambio también dentro de ellos. Cambios en la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Tenemos un nuevo rostro. Si esta actitud de acercamiento que tiene la Iglesia Católica Apostólica y Romana hacia los demás puede hacer pensar a alguno en participar con ellos, ¿nuevo rostro será? No se debe pensar en participar con ellos. Los cambios son superficiales. ¿Qué me pregunto? ¿Te engañarán a ti? Es el mismo rostro, pero con maquillaje. No olvidemos a nuestros pastores y hermanos que sufrieron intentos de asesinato. No olvidemos, amados hermanos,
a los cristianos que quedaron sepultados en basureros y playas por ser considerados herejes. No olvidemos a aquellos que quedaron en un cerro olvidados por mucho tiempo, en que una persona dejó una lápida allí, dejó un recordatorio a la memoria de los despatriados del cielo y de la tierra, que en este siglo yacieron sepultados durante medio siglo, en el año 1820 y en 1874, en el Cerro Santa Lucía de Santiago. No podemos olvidar estas cosas. El libro Desde el fin del mundo nos menciona lo que vivió nuestro pastor Vidal Sangüesa, y tal vez hay mucho que mencionar de muchos hermanos nuestros que han sufrido, que sufrieron y vivieron mucha presión y mucha persecución en esos tiempos. No son cambios nuevos. La Iglesia sigue igual y permanece de la misma manera. La influencia que tiene en América Latina la institución católica apostólica y romana es muy fuerte. La Confederación Episcopal Latinoamericana, CELAM, ha realizado ya 3 reuniones. La primera reunión en el año 1955 en Recife, Brasil. La segunda reunión en el año 1968 en Medellín, Colombia, en donde se promulga la teología de la liberación, que sería muy bueno estudiar y repasar. Y la tercera reunión se celebró en el año 1979 en Puebla, México. Reacción evangélica conservadora a este movimiento. Esto cita a la revista venezolana Estrella de la Mañana en octubre del año 1974. Cito: ya que con el Concilio Vaticano II oficialmente se nos quitó el mote de herejes para cedernos el honroso calificativo de hermanos separados, tenemos que afirmar que los principales sustentados por el movimiento de reforma tienen vigencia todavía. Rechazamos la pretendida autoridad papal, las doctrinas y también las prácticas de la Iglesia de Roma, por considerarlas antibíblicas y por tanto anticristianas. Roma desea ejercer una total hegemonía sobre el cristianismo en general. Algunos grupos luteranos, la Iglesia Anglicana, la Ortodoxa griega y otras están cayendo en sus redes. Orgullosos de nuestra herencia espiritual, luterana. No nos olvidemos, como amados hermanos de Lutero, Calvino y Melchor, seguimos afirmando sola escritura, sola fe, sola gracia. El Señor les bendiga. Amén. Gracias, Pastor Mauricio, por su exposición. Está abierto el chat, hermanos, para que puedan hacer llegar sus preguntas. Va a quedar abierto hasta 10 minutos antes del término de la conferencia. Así que esta ponencia y la siguiente hay un plazo hasta 10 minutos antes para poder hacer llegar las preguntas. Bien, vamos con un buen tiempo, de acuerdo a los horarios, un poquito adelantado. Así que vamos a dar inmediatamente la oportunidad a nuestro pastor presidente, Héctor Oyarzún, para saludar a los hermanos, ¿cierto? Y también para poder responder 2 preguntas que quedaron pendientes la semana pasada. Así que, Pastor Héctor, Dios les bendiga. Gracias. ¿Se escucha? Muy bien, Pastor, sí. Listo, gracias, muy amable. Un gusto poder saludarles una vez más, amados hermanos. Un gusto poder dirigirme a ustedes, de verdad, en esta ocasión. Y de verdad estamos agradecidos de Dios por la convocatoria
por los hermanos que están participando en la actividad del seminario. Bien, vamos a lo que nos convoca. Llegaron 2 preguntas la semana pasada y que guarda relación con el ecumenismo, la nueva ortodoxia, y estamos bajo ese contexto. Y se entiende que las preguntas, si bien han sido recurrentes a través del tiempo, a través de los años, no nos es gravoso a nosotros poder una vez más responder a estas preguntas para que no hubiese duda, ¿verdad?, dentro de la Iglesia Evangélica Aliancista. Vamos entonces a dar lectura a la primera pregunta que llegó la semana pasada y que dice de la siguiente manera: ¿puede una iglesia evangélica aliancista local pertenecer al Consejo de Pastores de la comuna? Quiero interpretar la pregunta, porque las iglesias no participan de los consejos de pastores. Los que participan son los pastores regularmente. Por lo menos en esta parte del país, los que participan en los consejos de pastores son prácticamente los eclesiásticos. Independiente de aquello, queremos o entendemos que la idea de la pregunta tiene un espíritu de todo esto. Y voy a leer en forma textual lo que tengo aquí a la mano. Dice de la siguiente manera: la Junta de Eclesiásticos se pronunció al respecto y lo puso a consideración en una convención nacional el año 2010. Y la resolución de esta convención es la siguiente: los pastores aspirantes no podrán participar de los consejos pastorales de su comuna, y los pastores mayores solo podrán con previa autorización del directorio ejecutivo. Esa es la resolución de la convención el año 2010. Pregunta número 2. Dice de la siguiente manera: ¿puede la Iglesia Evangélica Aliancista participar y tener comunión con otras iglesias que no sean de la CIEF, aunque algunas sean bíblicas? También quiero interpretar la pregunta, sobre todo cuando hablamos de iglesias bíblicas. ¿Qué es para nosotros una iglesia bíblica? ¿Qué juicio tenemos o qué pensamos de una iglesia bíblica? De verdad es que es una respuesta bastante amplia. No pudiésemos decir porque predique de la Escritura, vamos a decir que son completamente bíblicas. Pero vamos también a responder entendiendo el espíritu de la pregunta. Si bien es cierto, no tenemos acuerdos implícitos que guarden relación a esta pregunta, sabemos que cuando algo no está implícito, se entiende que está incluido, pero sin ser expresado o más bien dicho, sin ser expresado en forma directa, algo cuando es implícito. ¿Por qué? Porque hemos sido orientados, hemos sido enseñados a través de nuestra historia que nosotros no somos ecuménicos, ni somos carismáticos. Estoy escuchando. Nosotros no somos de esa línea teológica. Se nos ha sido dado una herencia a través de los años, ya más de 90 años como Iglesia Evangélica Aliancista, las cuales se nos dejó en nuestras manos el hecho de que somos una iglesia que tiene claramente establecida sus principios y su identidad. Tenemos una identidad, y esa identidad la hemos plasmado en nuestros estatutos. Tenemos una declaración de fe clarísima que, por lo general, me he dado el tiempo
de poder comparar con algunas iglesias que son conservadoras también en Chile, no tienen tan amplia su declaración de decir quiénes realmente son las iglesias, pero nosotros tenemos una riqueza al respecto. Tenemos una identidad clarísima y lo que quisiera establecer es que somos parte del cuerpo de Cristo. En consecuencia, no necesitamos participar con otras iglesias aparte de la CIEF. Tenemos también, esto no quiere decir, más bien dicho, que el directorio ejecutivo, en la persona de su presidente, autorice o rechace la participación de algún hermano o pastor para alguna actividad específica, como se ha estado realizando en las últimas administraciones de la Iglesia Evangélica Aliancista, y me refiero a los últimos 17 años. Ha estado en manos del directorio ejecutivo, en la persona de su presidente, autorizar que algunas personas o hermanos puedan participar. En consecuencia, las iglesias locales no deben participar con iglesias que no sean parte de la CIEF. Termino reflexionando de la siguiente manera. ¿Tenemos necesidad de participar con otras congregaciones? La verdad es que hoy día, con las exposiciones que tenemos al frente, cada vez encontramos mayor riqueza en nuestra declaración de fe. Hoy tenemos un mayor valor cuando está latente el ecumenismo, el carismatismo y tantos otros movimientos. Y quisiera ilustrarlo de la siguiente manera. En el sur de Chile, en los campos, hay hermanos, hay personas que tienen ovejas. Y el vecino de al lado también tiene ovejas. Y el otro vecino también tiene ovejas. Los dueños de las ovejas pastorean a su ganado, la protegen, le llevan buen pasto, las vacunan, hacen todo lo necesario para que sus ovejas estén bien. No escucho ni veo que una vez al mes, una vez a los 2 meses, una vez a los 6 meses, o una vez al año, o una vez a los 3 años, el hermano que está pastoreando ovejas junte a sus ovejas con las otras ovejas del vecino. No lo hace. No lo hace. Porque él tiene un mandato, una razón por la cual está criando sus ovejas y protegiendo a sus ovejas. ¿Qué significa esto en la práctica? Los pastores tenemos un llamado de cuidar la grey de Dios, y la protección también viene en relación a los movimientos. En consecuencia, el problema muchas veces no está en el pastor, el problema a veces está también en la congregación, que seducen a sus pastores de alguna o de otra manera para congregarse con otras personas, y van quedando cosas en el corazón y en el interior de algunas personas, y comienza a perderse la identidad. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos como los dedos de una mano, un dedo más corto, uno más largo, y cumplen distintas funciones. La Iglesia Evangélica Aliancista en esta parte del mundo, Dios la ha guardado y la ha conservado para que cumpla una función especial sobre esta tierra, pero somos parte del cuerpo de Cristo. No necesitamos ninguna otra influencia, porque la herencia que hemos recibido de parte de nuestros hermanos y pastores desde hace muchísimos años, debemos apreciarla y guardarla y respetarla. Y por último, amados hermanos, en la fe de Jesucristo, hablo como personas espirituales: obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por la iglesia. Gracias y que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Pastor Héctor, por sus respuestas, por sus aclaraciones. Sin duda que son muy claras, muy específicas, y es importante, ¿cierto?,
poder atesorarlas, poder estar atentos, ¿cierto?, a estos lineamientos que marcan también una pauta de nuestra iglesia, de nuestra congregación, y también poder ser buenas ovejas que no influyen, ¿cierto?, muchas veces a tomar una mala decisión o hacer presión que no corresponde. Bien, estamos ya para poder pasar al siguiente tema. Ha llegado una pregunta y una recomendación, así que la vamos a dejar para el tiempo de preguntas y vamos a pasar inmediatamente con el pastor Héctor Ollarse con el siguiente tema, la misión de la iglesia, por el pastor Héctor Ollarse. Dios le bendiga a usted. Bien, hermanos, también para mí es un gozo grande poder estarme participando de esta conferencia. Agradecer también al Señor, al Seminario Bíblico, a quienes lo dirigen, que han dado esta oportunidad también de poder estar aquí participando. Esperando en el Señor que Él nos ayude y aún más podamos nosotros en esta hora tratar de superar los detalles que aparecen en forma imprevista. El tema que a mí se ha encargado es la misión de la iglesia, y todo esto en el contexto del ramo de teología basado en el texto Crisis, la teología contemporánea. Y bueno, ahí básicamente la base bíblica está en Lucas 24, del versículo 46 y 47, y ahí está Marcos 16, 11 al 20, y Mateo 28, del 18 al 20. Bien, la verdad es que cuando uno mira el comienzo, el inicio de todo esto, y ve la palabra del Señor, piensa cómo puede algo tan lindo, tan bueno, poder tener algunas complicaciones. Y obviamente que hubieron oposiciones desde afuera de la iglesia, pero a partir del siglo XVII, prácticamente desde el seno mismo de la iglesia, comienzan algunos movimientos a poder también cambiar la interpretación de este mandato tan básico, tan fundamental que el Señor nos ha dejado, como el ir y hacer discípulos, de ir y predicar. Y ahí aparecieron estos nuevos teólogos, y donde toman cosas de la filosofía, de distintas, como ya se ha dicho, los neoortodoxos, los liberales, los humanistas, los radicales, y ellos allí han querido afectar entonces el sentido de este mandamiento, de esta orden que tenemos de parte del Señor. Entonces, vamos a ver algunos de estos conceptos. La verdad que voy a tratar de pasarlo lo más rápido, puesto que son temas más bien técnicos, de que los hermanos, bueno, que podrán dedicar más tiempo después en su estudio personal a tratar de entender cada uno de estos postulados. Y tenemos que una de las cosas que fue afectada, como es la teosofía, que ellos postulaban prácticamente que de una mezcla de todas las verdades cristianas, incluyendo a paganas, entendiendo de que de todas formas se puede lograr también llegar a Dios sin necesidad de tener una revelación divina como la palabra del Señor. Y ellos más bien presentan un aspecto místico y creen en la transmigración y predilación del espíritu de un cuerpo y un alma a otro. Y finalmente ellos pregonan que todas las religiones conducen a Dios. También estaba lo que es el sincretismo,
que en antropología cultural y en religión es un intento de conciliar todas las doctrinas cristianas. Y también tenemos que el sincretismo, al menos hay en tres aspectos, se puede también llegar a conocer, como el sincretismo asimilativo, y que se puede, el intento de juntar dos religiones, o más también de construir un nuevo sistema religioso que incluya las partes de cada una de ellas. El sincretismo, perdón, me han avisado que no estoy compartiendo pantalla y bueno, ayer tuve un entrenamiento, pero parece que no lo entendí bien. Así que voy a ver si lo logro hacer en esta hora. Nos pilla la tecnología. Ahora parece que estoy llegando al compartir la pantalla. No sé si hay ya... Ahora sí, ¿Sí? pastor. Sí. Ya, ok. Menos mal que tengo por aquí unos secretarios que me están alumbrando. Estamos hablando acerca de lo que era el sincretismo, entonces, por incremento, el sincretismo por acomodación, y también que implican que la obra social debe considerarse en la misión de la Iglesia, y su mayor expresión para ello es la famosa teología de liberación, que promueve la salvación sociopolítica de los pobres. También ellos tienen algo muy llamativo, que es con relación a la predicación del universalismo, que promulga que todos somos hijos de Dios, y siguiendo este último pensamiento, ellos dan a entender que ya no debe haber diferencia entre salvados y no salvados, y también ellos proclaman de que la evangelización es completamente ineficaz. En su mayor parte ellos abogan por la idea de que la Iglesia debe tener tareas de servir también de una forma más social. El determinismo también es una doctrina filosófica que, similar a las anteriores, su misión principal de la Iglesia dice que no es la evangelización, sino es la obra social. Recuerden, hermanos, estos pensamientos, estas teologías están naciendo dentro del seno de la Iglesia, y por lo tanto llevan mucha confusión también, y a distorsionar el objetivo y el mandamiento, como claramente la palabra del Señor lo expresa. En resumen, la finalidad de todas ellas, como la idea teosofista, el sincretismo, el terminismo, entonces cambian completamente el mensaje de la palabra del Señor. Y en vez de intentar que el individuo se arrepiente y se convierta, los promulgadores de estas teologías ven al hombre como ya un ser redimido y necesitado solamente en ese tiempo que se le haga consciente de esa realidad, que ya son todos redimidos. Y para ellos el arrepentimiento se recalca como algo que no debe hacer el individuo, sino que la sociedad debe también arrepentirse por lo malo que está haciendo con los pobres. Entonces, cuando un individuo se arrepiente, lo hace como parte de la sociedad y en nombre también de la sociedad. Ellos mismos también cambian el vocablo de lo que es de misión, lo cambian por misiones, porque ellos entienden que la Iglesia no tiene solo una misión, sino que también además debe dedicarse en el servicio social al ser humano. Ahora, también quiero hacer referencia de algunas cosas que ha hecho la Iglesia. ¿Qué opina nuestra Iglesia Evangélica Aliancista a este respecto? Ha habido preocupación de nuestros pastores. Ya llevamos 90 años como iglesia, pero bueno, gracias al Señor, ya que hace más de
varios años atrás, 72 años ya, que la Iglesia sí tomó preocupación de este tema, y cuando se celebraban los 50 años de la Iglesia, el pastor Temístocles Sangüesa, encargado en ese tiempo el directorio ejecutivo, en el año 1979 editó un pequeño libro o un ensayo donde destaca algunas cosas importantes que han hecho la Iglesia durante sus 50 años. Y en eso entonces él destaca que en el año la Iglesia se suscribió y se asoció a lo que era el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, y con ello también a sus departamentos zonales, como son la LADIC, el Departamento Latinoamericano, y el Nacional, en este caso CIEF, quienes también allí se unían para levantar defensa contra todo ese tipo de doctrinas que estaban siendo tan fuerte, entrando tan fuerte también aún en nuestro país, que es uno de los países que están más al extremo y de este cono sur. Entonces, es así como se levantaron nuestros pastores también para dar su lucha contra el modernismo, y se unieron a través de esta importante organización como el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. Y allí el pastor Temístocles dice: recibimos esta herencia magna de nuestros fundadores y deseamos sostenerla para legar estos postulados a las nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones somos nosotros, es usted, soy yo. Y es por eso que el actual directorio ejecutivo, recientemente en su 54 Junta Anual de Eclesiásticos, que se celebró entre el 7 y 8 de marzo, allí en la tercera iglesia en Santiago, esta Junta Eclesiástica ratifica por unanimidad su calidad de ser miembro al directorio, al Concilio Internacional de Iglesias Cristianas y a todos sus departamentos. Y porque esta organización se ha mantenido fiel a los principios cuales fueron fundadas, que tiene relación con defender la sana doctrina. Entonces, también, como ya sabemos que el último congreso que celebró el Congreso Mundial del Concilio, se celebró acá en el sur de Chile, en Puerto Montt, y donde, por gracia de Dios, quienes también pudimos participar en forma muy directa y cercana en todo este trabajo. Y yo quiero resaltar un fragmento pequeño de lo que fue algunas de las tantas resoluciones que hubieron de este Congreso. Y quiero leer un fragmento de la declaración que se llama Declaración de Puerto Montt. Y dice así: el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, reunido en su 20º Congreso Mundial del 22 al 29 de enero de 2020 en Puerto Montt, Chile, declara su continua lealtad y fidelidad a las escrituras inspiradas, infalibles e inerrantes, que son la palabra misma de Dios. El único enfoque y propósito del Concilio Internacional de Iglesias Cristianas y sus iglesias asociadas en todo lo que hacen es defender firmemente la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Este ha sido el tema del Consejo de su creación en 1948, y aún aparece siempre el logotipo del concilio. Y ellos dicen lo siguiente en cuanto al verdadero evangelio: también declaramos que el verdadero evangelio de Jesucristo tiene que ser protegido contra toda corrupción, disolución o cambio. La Biblia enseña que Dios amó tanto a los pecadores culpables, incapaces de salvarse a sí mismo, que envió a su Hijo unigénito al mundo para morir en la cruz, resucitar victorioso de la tumba, salvar a los hombres de su pecado y darles el don gratuito de la vida eterna. Esta salvación es solo por la justicia de Cristo. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 y 9. Hoy en día hay muchos intentos de incluir la justicia social, el cambio climático, el desarrollo de energías renovables, la atención médica universal, un nuevo orden económico mundial, etc., como parte del Evangelio. El Concilio Mundial de Iglesias
el Concilio Mundial, que es digamos, lo opuesto del Concilio Internacional, dice, en toda su apostasía, es uno de los principales promotores de tales enseñanzas. Rechazamos esto como un intento continuo de Satanás de diluir y pervertir el verdadero mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo que nos se presenta claramente en la Escritura. Incluso en esos asuntos terrenales, como los de la Escritura, solo pueden venir por la mano soberana de Dios y como resultado de la obra del Evangelio en los corazones de aquellos que han sido salvados por su gracia. Cuando los hombres nacen de nuevo por el poder del Espíritu de Dios, y solo entonces se puede ver la verdadera justicia social. El Evangelio cambia los corazones de los hombres de egoísmo a compasión, de robar a dar, de asesinar a proteger la vida y amando unos a otros más que a sí mismo. Esta es la única manera que una sociedad fuerte, libre, segura y justa puede ser construida. Concluye este fragmento. Dice, instamos a los creyentes de todas partes a testificar activamente por Cristo, presentando solo el verdadero evangelio bíblico, en obediencia a la gran comisión de Jesucristo que dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Cierro ahí este paréntesis de esta declaración. Ahora nosotros teniendo esta declaración como, la pongo aquí como conclusión de esta primera parte, donde vimos a grandes rasgos, muy resumidamente, el pensamiento de estos humanistas, y también lo pongo como introducción a esta segunda parte para entender qué realmente, en qué consiste esta gran comisión del Señor. Entonces, vamos a ir ahora a lo que es el concepto bíblico de visión. Entendemos entonces de forma también clara de que primero partimos de la premisa que el hombre sin Cristo está bajo condenación. Este también en el texto mismo del libro que estamos estudiando está bajo el título Concepto de los conservadores. Entonces, nosotros ya hemos entendido que la misión implica también que alguien ha sido enviado o va a ser enviado, y también que hay un enviador. Y en este caso es Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, que nos dejó esta gran tarea, conocida como una gran comisión, pero lamentablemente vemos en los tiempos que muchas veces no se considera como una gran comisión, lamentablemente más bien a veces por toda la falta de interés, simplemente a veces la gran omisión de la Iglesia. Entonces, para este estudio es necesario tener en cuenta algunas doctrinas, como lo destaca también el libro, acerca de la condenación eterna, la soberanía de Dios, la incapacidad humana, el imperativo misionológico, la nulidad del hombre por su depravación, su incapacidad de invocar al Señor para ser salvo, el llamado urgente de Dios a los hombres. Así tenemos entonces esta comisión de carácter imperativo de parte del Señor, que nos dice, por tanto, id y doctrinal. Vemos nosotros en el libro de los Hechos también algunas cosas importantes, y partimos de que Mateo y los evangelios terminan mencionando esta gran comisión, pero entendemos nosotros que el libro de los Hechos es la continuación de este evangelio, y en el capítulo 1, en el versículo 4, allí también hay un pasaje importante que tiene relación con cómo podemos cumplir esta gran comisión. Dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oíste dijo de mí. Avanzamos al versículo 8.
también hay otro pasaje que allí nos da la pauta cómo hacer ese trabajo. Dice, más recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa es la misión que está dirigida a personas que están completamente en rebeldía. Y esos hombres que están en rebeldía hay que llevarlos para que sean ahora adoradores y que finalmente estos rebeldes terminen en el trono de Dios. Gente que no está, que estaba en vergüenza, ahora va a llegar por la gracia de Dios hasta a su gloria misma. Pero para que esto ocurra, Cristo tuvo que dejar su gloria, tuvo que dejar dicha gloria y venir a una condición de vergüenza. Entonces, la gran comisión es la manera de nosotros que tenemos de glorificar a Dios, que ese es el propósito de la iglesia de Cristo, pero para llevar a cabo este propósito, el medio, el vehículo que el cual dejó para llegar a esta gloria del Señor es la misión. Y como ya está en la pauta ahí en pantalla, allí tenemos entonces ahora el resumen de estos pasajes bíblicos que nos enseñan acerca de esta gran comisión, comenzando de Mateo y ya vimos 28 y Hechos 1:8. Entonces aquí la primera enseñanza que nosotros tenemos es que hay una tarea y Cristo la llamó de que como que la mies, esta tarea, que la mies es mucha y los obreros son pocos. En esta gran comisión hay una meta que debemos realizar y es que debemos llegar hasta lo último de la tierra. También en esta gran comisión, por la gracia de Dios, hay un combustible para poder mover, para mantener a estos enviados y mantenerlos allí, una vez que también han llegado a hacer esta misión. Y Él es el quien provee lo que se necesita para cumplirla, el que da las capacidades necesarias. Y ese es el Espíritu de Dios, como lo dice en Hechos 1:8. Entonces, que es la virtud del Espíritu Santo. Por eso dice, pues me seréis testigos. También esta gran comisión tiene un instrumento, y ese instrumento es el Evangelio de Jesús. Y también hay un proceso finalmente de cierre, de consolidación, que es el discipulado, de ir y hacer discípulos, de ir, ¿no es cierto?, de ir a poder llegar a hacer algo concreto con quienes han creído en Cristo. Por lo tanto, la evangelización no termina en un culto evangelístico, una noche muy bonita, mucho gozo, mucha lágrima, donde cuando las personas entregan su vida al Señor, sino que el proceso termina cuando esa persona realmente ha sido convertida en un discípulo de Cristo, que implica mucho más allá de una alegría, de cantar, sino que sin duda es lograr que ese nuevo cristiano llegue a tener la mente de Cristo en su vida. Y en la formación de la mente de Cristo, en lo nuevo alcanzado, que permitirá que esta gran comisión se siga cumpliendo. Entonces, esa mente de Cristo nos lleva a la obediencia. Teniendo la mente de Cristo, vamos a seguir pregonando esta buena noticia del Evangelio. Ahora, de una forma también he preparado aquí alguna serie de preguntas que a lo mejor pueden ir aclarando algunas de nuestras propias interrogantes con relación a esta misión o esta gran comisión de la Iglesia. Entonces, una pregunta que tenemos, número uno, si lo que ya hemos visto de Jesús allí en Mateo o en el libro de los Hechos, ¿fue la primera vez en que se nos enseñó acerca de esta gran comisión? La Biblia nos enseña que no es así. Ya encontramos esta preocupación de Dios aún desde el libro del Génesis, allí en capítulo 12, versículo 1-3, vemos esta preocupación ya de Dios, de un plan de salvación. Profeta Isaías en el capítulo 66, verso 18,
también allí está Dios anunciando en que llegaría un tiempo que desde todas las naciones y lenguas vendrán y verán mi gloria, dice el Señor. El Salmo 86, 9 también se resume de que hay un anuncio también de la antigüedad, que todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Entonces, la gran comisión la vemos desde el Génesis, y ¿no es cierto? Y ahí está en Hechos 1:8, presente, tenemos este encargo de parte de Dios. Y tenemos también allí por ejemplo, cómo se complementa la palabra del Señor. Mateo 28, 19 nos dice, bueno, ir y hacer discípulos. Pero también ya el Hechos 1:8 como que también complementa de mejor manera cómo podemos cumplir. Entonces allí la palabra del Señor nos dice que más bien se requiere que para poder cumplirla necesitamos la llenura del Espíritu, para poder ir, para poder lograr. La mía es mucha. Entonces, y también allí Hechos 1:8 también nos da un orden cronológico, cómo podemos lograrla, alcanzando Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿quién es el que envía? ¿Y quiénes son los que fueron enviados a esta gran comisión? Sin duda que el que envía hay aquí un enviador que es Cristo, el Señor. ¿Y quiénes son los enviados? En primer lugar fueron los discípulos, y claramente para este tiempo somos nosotros quienes componemos la iglesia, y tiene que cumplir esta comisión hasta los últimos de la tierra. Ese es el encargo del Señor. Vemos que tempranamente también los primeros misioneros, en este caso Pablo y Bernabé, ellos fueron enviados y encomendados por la iglesia. En Hechos 13, del 1 al 3, vemos como la iglesia de Antioquía, allí entonces envió a Pablo y a Bernabé a cumplir esta misión. Entonces, vemos también que Pablo, después cuando estaba allí en Roma, en Romanos nos dice también que allí exhorta a esa iglesia para que tenga presente esta gran comisión. Perdón, en la carta que envía a Roma, allí en capítulo 10, versos 13 al 15, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo va, aquí en otras palabras, cómo va a ser salvo alguien que vive a miles de kilómetros donde nunca ha penetrado el Evangelio? O sea, hay que ir donde él, llevarle el Evangelio. Después Pablo allí predice, ¿y cómo creerán aquel de quien no han creído? Bueno, y si nadie les ha hablado, ¿cómo van a creer? ¿Y cómo irán sin haberle quien les predique? Obviamente no podrán nunca oír. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y ahí Pablo donde también está haciendo este énfasis, que es la iglesia también tiene esta responsabilidad de enviar estos misioneros, estos obreros, para que vayan y a predicar este santo evangelio. Como dice también allí, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, los que anuncian el evangelio del bien, o de los bienes, como dice también nuestra Biblia. Entonces, cuando nosotros ya vayamos, bueno, ¿qué garantías vamos a tener de este trabajo? Allí en Mateo 28, 18, el Señor Jesucristo nos da dos garantías. Primero, Él dice, toda potestad, autoridad, en este caso me es dada, en el cielo y la tierra. ¿Tenemos claro eso? Allí el Señor está diciendo que no hay duda, que no hay nada que escape a su autoridad. Allí Pablo está diciendo, perdón, el Señor está diciendo a sus discípulos que tú puedes ir tranquilo, porque no hay ningún fenómeno natural, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay actividad demoníaca que escape a mi control. Toda autoridad me ha sido dada, dice el Señor, tanto en el cielo como en la tierra. Yo tengo autoridad absoluta. Hermano, puedes ir tranquilo,
porque allí tú no estás a expensas de la suerte o del azar. Allí estás bajo la autoridad de tu Señor, que está por ti, no contra ti. Y la segunda garantía es que la presencia de Cristo mismo estará con nosotros siempre, como dice también allí el versículo 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, podemos ir, podemos contar que nunca vamos a estar solos al cumplir esta gran comisión. El Señor dice, yo estaré contigo hasta el último día de tu vida, hasta que tengas que encontrar en gloria o regresar a esa casa, yo estaré contigo. Entonces, cuando ya estemos allí, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos ir nosotros cuando vamos a la misión? Tenemos que hacer discípulos. Un discípulo es alguien que ha sido entrenado de manera que pueda obedecer las cosas que Cristo ya enseñó. El trabajo con un recién convertido implica esto, hermano, instruirlo, lograr que llegue a tener la mente de Cristo. Esto requiere evangelización, necesita que el nuevo creyente sea bautizado, sea discipulado. El bautismo ya es la primera ordenanza que está cumpliendo este nuevo creyente. Es un testimonio público de que esta persona, este nuevo creyente, realmente ha creído genuinamente y quiere testificarlo de esa forma. ¿Cómo logramos los objetivos de la misión? La misión tiene un objetivo que cumplir y es doctrinar, hacer discípulos y hacerlo hasta los fines de la tierra. ¿Cómo logramos eso? Cristo nos dejó allí paso a paso este plan. Y allí Lucas 10:2 dice, la mies a la verdad es mucha, malos obreros pocos, por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La mies es mucha. Y la solución para cumplirla, la solución terrenal para cumplirla son los obreros. Pero los obreros también son pocos. Y allí encontramos un gran problema. Así es que la mies es mucha. La mies, hermano, es la gran comisión. Cristo ahora, Él también nos da una solución. Pero no está dando soluciones de juntar muchos recursos económicos, ni que el obrero tenga una tremenda preparación académica, tampoco está diciendo deben tener ustedes técnicas de mercado, cómo presentar mejor el evangelio y cómo para dar a conocer ese proyecto, sino que más bien dice allí en Lucas 10, versículo 12, la segunda parte, dice, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Aquí el Señor, cuando Él dice rogar, esto tiene un sentido de urgencia, que significa que debe ser algo de forma ferviente, con intensidad, que también significa que tiene que ser algo frecuente, algo seguido. Cristo entendía que Él era el Dios mismo. Él decía que sin oración nadie puede comenzar a cumplir esta gran comisión, porque no hay manera de conseguir suficientes obreros que vayan al campo. Muchas veces nos interesan los números, la estadística de las personas que mueren al día sin Cristo, que van al infierno. Bueno, es bueno saberlo, es verdad, tenemos que muchas veces esa estadística nos hacen ver también que tenemos una responsabilidad también con eso, de ir al campo misionero, pero la estadística no envía a nadie al campo misionero, es Dios el que envía, por eso es la necesidad de orar. Y para poder ir, hay algunos, encontramos también que para lograr este objetivo, algunos requisitos para lograr, ya vimos uno, el orar es fundamental. Debemos también confiar en la obra del Espíritu Santo. Cristo dijo allí en Hechos 1:4 que debían esperar, no debían llegar y largarse ellos a predicar, sino que esperen allí en Jerusalén. Y refiriéndose también allí que llegaría esa promesa del Espíritu Santo. Pero ya allí en el versículo 8 está diciendo, recibiréis el poder. Entonces, reteniendo ese poder, el Espíritu Santo, ahora dice, seréis testigos. Por tanto, un requerimiento
para cumplir la misión es que debemos nosotros también tener esa llenura del Espíritu. Sin llenura no habrá pasión por cumplir esta gran comisión. No habrá pasión por el evangelismo. No habrá denuedo y valor para que nosotros podamos hacerlo. También el objetivo a cumplir en esta misión es la predicación del evangelio. Por ejemplo, nosotros tenemos Pedro, que el día de Pentecostés, cuando él predica allí, 3.000 personas se convirtieron al evangelio, que nacieron de nuevo. Ese fue el inicio de la gran comisión. Ahora la persona que allí predicó, nosotros sabemos que él era un obrero, un pescador, que no tenía mucha preparación, sin embargo, como el Espíritu lo ungió, pudo predicar un sermón tan efectivo que nadie más ha podido predicar con tantos resultados, que en un solo día hubieron 3.000 convertidos. Ese es el resultado, la obra del Espíritu Santo. Y vemos que este avivamiento que allí se ve en los discípulos al comenzar esta gran comisión, vemos que mientras está allí en todo lo que lo expresa el libro de los Hechos, que más o menos se extiende y cubre un periodo de 30 años, vemos siempre que en todo ese tiempo allí hubo un avivamiento y un anhelo de cumplir esta gran comisión. Ahora, por el tiempo, voy a solamente mencionarlo, que al menos en el libro de los Hechos se distinguen una fase de 6 momentos muy importantes en la expansión de ese primer avivamiento. Allí están las citas para que ustedes, por favor, después las vean. Sería interesante que las apunten y ver cómo, en este caso, Lucas, el que escribe el libro de los Hechos, allí menciona en sus primeros momentos la cantidad de convertidos que habían. Pero después ya vemos que ya Lucas no puede seguir contando la cantidad de convertidos. Y como por ejemplo, allí en el versículo 7 dice que una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Hombres con toda su tradición de cientos de años abandonaron toda esa tradición y abrazaron la fe. Vemos que importante efecto tenía la predicación de la palabra del Señor. Y así en todos estos versículos de ya Hechos 9:31, el 12:24, el 6:5, vemos cómo realmente diariamente crecía en gran número esta gran comisión. Todos los días había profesión de fe, las iglesias crecían a un número, aún muchas veces estando bajo una tremenda oposición de las autoridades judías, especialmente, que no podían detener allí en Jerusalén cómo crecía esta obra del Evangelio. En el capítulo 5 vemos cuando Pedro y Juan son puestos en la cárcel, pasan una noche en la cárcel y al día siguiente están nuevamente en el templo predicando lo mismo. Y estando ellos en el templo, viene la autoridad y le dice: le dimos orden estricta, que no prediquen en este nombre, y ustedes están aquí nuevamente haciendo la misma cosa. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza. Esta gente no podía ser detenida. Y Pedro dice: no podemos dejar de hablar. Quizás le dijeron, Pedro, así podemos decir, quizás con todo respeto, le dijeron a esta autoridad, y le dijeron, bueno, nosotros quisiéramos obedecerle, porque la palabra de Dios nos manda a obedecer a la autoridad, pero no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Quizás nosotros tengamos dificultades para poder dar testimonio y tener valor para hacerlo, porque a lo mejor, hermanos, nosotros no hemos visto y oído lo suficiente en las Escrituras. No hemos visto ni oído lo suficiente de lo que es el Evangelio, la obra de Cristo, y también nuestras formas de predicar, nuestros púlpitos, quizás también están con ausencia
de este conocimiento profundo de quién es Dios, Cristo, su amor y el poder que tiene para dar salvación a la humanidad. Entonces, sí, todos estos versículos más o menos nos hablan de todo esto y vamos ahora también a otra pregunta que puede ayudarnos a entender cuál es la relación entonces entre el Espíritu Santo y la Gran Comisión. La Gran Comisión depende totalmente del Espíritu de Dios. Como nos dice allí en el capítulo 4, versículo 31 al 33, dice que el Espíritu Santo nos da a entender allí la palabra de Dios. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo inspiró cada palabra de la Biblia y dice allí ella, dice, y como hubieron orado. O sea, todo comienza con la oración y luego como consecuencia habrá esa llenura del Espíritu Santo, va a haber valor, va a haber valentía de nuevo para predicar y dice la Biblia también entonces que había gran poder y había gran gracia para con todo. Entonces la gran comisión o misión de la iglesia depende completamente del ministerio del Espíritu Santo. Y bueno, ¿y hasta dónde vamos a ir con este mensaje? La Biblia nos dice allí hasta los fines de la tierra. ¿Y por dónde vamos a comenzar según Hechos 1:8? Bueno, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro hogar, nuestra ciudad, otra ciudad, lo último de la tierra. Entonces, también, ¿por qué es vital llevar a cabo la misión de la iglesia? El tema es la misión de la iglesia. ¿Por qué es vital cumplirla? Porque es la manera, es el instrumento de traer a las naciones el señorío de Cristo. Múltiples naciones, todas las naciones, múltiples familias que están en completa rebelión, pueden por el Evangelio de Cristo ser llevados al señorío de Él. ¿Por qué es vital también cumplir esta misión de la iglesia? Porque es la manera de poder destruir los ídolos y los dioses paganos que esclavizan esas naciones. Por ejemplo, naciones enteras que adoran el vudú. Y la gran comisión es traer a esas naciones al reino de Dios. No están disfrutando todas las bendiciones, esas naciones de que Cristo ofrece para aquel que está en Él. También es importante la gran comisión porque es la manera también en que podemos hacer un gran aporte a la humanidad, dice, que es la manera de poder bajar todos los índices de los que el pecado causa a nuestras naciones. Los crímenes son muy altos, la violencia, el alcoholismo, la drogadicción, los niños abandonados, abusados, los divorcios. ¿Cómo bajamos nosotros esos índices? Los procesos políticos, lamentablemente, no han podido bajar esos índices. Y en algunos casos, por las leyes, lo han empeorado. Lo único que cambia al hombre, su forma de pensar, de vivir, de sentir, es el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué es importante cumplir esta comisión o misión de la iglesia? Porque es la única que puede llevar gozo a las naciones y de que ellas se alegren. Cuando la persecución partió allí en Jerusalén, allí estaban todos juntos en Jerusalén, pero luego tuvieron que salir y salieron corriendo para Samaria. Entonces, donde estos hombres llegaban predicando la palabra. Allí también llegó Felipe, el evangelista, iglesia primitiva, y va a Samaria y predica el evangelio. Y dice la escritura que allí lo que pasó como consecuencia es que Samaria se llenó de gozo. La misión de la iglesia es la única manera de llevar gozo a las naciones, a la ciudad, a los pueblos, a los hogares, a la familia. Como en Samaria, que estaba siendo llena de la enseñanza de los apóstoles, y más adelante encontramos que
allí en Éfeso también causó lo mismo esa gran conmoción. Para ir tratando de ir llegando a una conclusión, la Biblia entonces habla con mucha claridad de lo que es nuestra misión en este mundo, como iglesia, como creyentes. No vemos otra definición del término misión, que la misión es un encargo, un cometido, una comisión, una razón de ser, una función que se debe cumplir, un mandamiento que nos ordena pedirle al hombre con el mensaje de Cristo que se arrepienta de su pecado y se vuelva a Dios. El libro que usamos como base también menciona, dice que para lograr este cometido se deben tener al menos 4 patrones de conducta o manera de actuar que definen se define con algunas palabras griegas y que usa la teología y la ortodoxia. Yo la verdad que no me voy a tener de eso, son palabras simplemente a lo mejor las voy a mencionar, como la koinonía, que significa comunión, la keima, la diacoilía, la didascalía, y en fin, teniendo en cuenta, podemos dedicar tiempo a estudiar estas definiciones, que son muy importantes entenderlas para entender en mayor forma toda esta gran comisión. Resumimos que la koinonía, ¿no es cierto?, prepara a la iglesia para llevar al mundo, y el querigma, que también es diaconía, y la misión no queda completa si no ejerce la didascalía, para adiestrar a otros que a su vez sigan instruyendo a otros con respecto a la verdad del Evangelio. Y hablando en términos más bíblicos, la gran comisión existe entonces porque la adoración no existe, no hay adoración en las naciones. Esta tierra que Dios creó para su gloria no lo reconocen como Señor. La única manera que reconozcan a Dios es por la gran comisión, y esto termina siendo esa gran adoración para la gloria de Dios. Segundo, debe llevarse a cabo de una forma teocéntrica, no antropocéntrica, donde el hombre es el centro en vez de predicar el Evangelio para la gloria de Dios. Muchos viven diluyendo, como ya hemos visto, el modernismo teológico, diluyendo el Evangelio, porque quisieran ellos, con buenas intenciones, que todo el mundo abrace y que todo el mundo pueda entrar a la salvación, pero resulta que mucha gente con esa buena intención realmente está en la iglesia, pero a lo mejor nunca ha recibido la salvación porque nunca ha entendido que es un pecador que necesita arrepentirse. El evangelismo debe hacerse también de la misma forma que teniendo en cuenta que debe ser cristocéntrica. Cristo no vino primordialmente para solucionar esos problemas domésticos o entre el esposo y la esposa, ni entre los padres y los hijos. El evangelio tiene que ser predicado a partir de la cruz. Cristo escribió el evangelio con su propia sangre en la cruz, y también él resucitó al tercer día. El evangelio que la iglesia predica tiene que incluir la vida de Cristo, que obedeció completamente la ley de Dios y alcanzó los méritos necesarios para nosotros. Es por la muerte de Cristo, por la cual Dios, Él perdonó nuestros pecados, la resurrección de Cristo, por medio de la cual Él garantiza nuestra promesa. Y la labor termina cuando nosotros alcancemos hasta los últimos de la tierra, a todas las naciones, tan claramente como lo dice el Señor allí en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Para impulsar la gran comisión en el tiempo presente, hermanos, necesitamos nosotros ese avivamiento que viene de parte de Dios, como lo fue en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, que consiste, hermano, en tener una oración con denuedo, con ruego, con gemido, llenar nuestra mente con la Escritura, con la palabra de Dios, porque esa es la que el mundo tiene que conocer, es la Escritura, no nuestra experiencia, y así lleno del Espíritu debemos nosotros cumplirla. Lamentablemente, en estos tiempos muchas veces vemos una especie de apatía para cumplir este mandato. No hay entusiasmo por la gran comisión, por el evangelismo, por ir. Lo único que puede sacar al hombre de esa apatía es Dios.
y recordar que el instrumento de la gran comisión sigue siendo el evangelismo. Muchas veces el evangelismo debemos en forma muy eficaz hacerlo de forma personal, el uno al uno, y muchas veces también necesario en actividades globales como iglesia. Pero algunos múltiples estudios han demostrado que más personas han llegado a conocer a Cristo a través del testimonio familiar, como el padre evangeliza a sus hijos, como una madre evangeliza, como un hermano, en vez de estar enojado con su hermano, evangeliza a su hermano, a su sobrino, a un primo, etc. Y muchas veces, o sea, las estadísticas dicen que muchas veces hay más convertidos de esa forma que a través de los púlpitos. Es decir, hermanos, ser misionero no es solo cuando me voy a una nación lejana, también cuando soy un misionero en la sociedad en que yo vivo. Maranata, salid a recibirle. A Dios sea la gloria. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, pastor, por su exposición, muy clara, muy beneficiosa, ¿cierto?, para nosotros como cuerpo de Cristo. Bien, vamos a pasar a responder algunas preguntas. Tenemos una pregunta para nuestro pastor Mauricio Catalán. La pregunta dice así: cuando el hermano habla de los cambios de la Iglesia Católica de hace 30 años atrás, y considerando que el libro es de finales de los 80, ¿se refiere al Concilio Vaticano II o 30 años atrás a contar de esta fecha? Pastor Mauricio tiene la palabra. Amén. Se refiere a la fecha en que el libro es de 30 años atrás, en el cual el libro es publicado en el año 1994, que es su segunda edición. Entonces el autor del libro se está refiriendo 30 años atrás, hasta el comienzo, cuando el Papa Juan XXIII, en el año 1958, cita al Colegio de Cardenales a realizar y convoca al Concilio Vaticano II, que se realizó en el año 1962 hasta el 1965, y donde también asiste a ese concilio el cardenal Silva Enríquez, de nuestro país. Amén. Gracias, pastor. Tenemos también algunas recomendaciones que nos han hecho llegar. Ya están, ¿cierto?, subidas como tales. También tenemos una pregunta para nuestro pastor Héctor Ollarse. Pregunta: ¿cómo se puede cumplir la Gran Comisión en tiempos de pandemia? Bien. De la misma forma de siempre. Si bien es cierto, ahora están cerrados los templos, pero la Iglesia de Cristo no está cerrada. Es más, creo que ahora ha sido un tiempo bien especial donde cumplir esta gran comisión quizás ahora se está cumpliendo de una forma más plena, porque estamos por medio de todas las formas en que estamos haciendo nuestros trabajos, de las iglesias, nuestros cultos, estamos entrando ahora al seno mismo de los hogares, donde hay un creyente. También nosotros, por ejemplo, bueno, en mi caso, mi experiencia acá en Valdivia y Cayumapu, es que, bueno, estamos haciendo por medio de la plataforma Zoom. Entonces tenemos allí un listado y donde estamos compartiendo en cada culto el link para que ingresen, y ha sido bastante efectivo. O sea, a veces yo he recurrido a muchos de mis amigos que hemos compartido, personas que por alguna razón llegaron a la iglesia y luego nos están congregando, nunca más volvieron,
y por la gracia de Dios hemos logrado que este medio también sea bastante eficaz para poder llegar a conocer el Evangelio. Y uno de los cuidados, sí, como el tiempo está cercano, yo he entendido de una forma también muy particular, no ni receta para nadie, pero yo creo que como el tiempo es corto, en cada el mensaje que logremos transmitir debe ir inclusivo inmediatamente la invitación al arrepentimiento de pecado, el buscar a Cristo como Señor y Salvador. Así que para mí el tiempo de pandemia es maravilloso y no hay ningún obstáculo, al contrario, creo que se han abierto nuevas ventanas y posibilidades para cumplir esta gran comisión. Así que yo creo que el principio bíblico se cumple con o sin pandemia, podemos cumplirlo. Es mi opinión, gracias. Amén. Gracias, pastor, por su respuesta. Bien, han sido las preguntas que han llegado. Dejo también, ya para ir cerrando esta actividad, a nuestro pastor Jaime Gómez, también con unas recomendaciones, algunos avisos, y también nos despide con una oración final. Dios le bendiga, pastor Jaime. Muy bien, hermanos. Damos gracias a todos ustedes por su participación, por haber acompañado en este programa de hoy. Así es que quedan cordialmente invitados para la próxima semana. Un aviso importante que no vimos la semana pasada fue que el mismo link que le llegó la primera vez sirve para todas las sesiones. O sea, la próxima semana el link que ingresaron hoy también les sirve para la próxima semana, porque el primer link que enviamos sirve para las 3 sesiones. Por lo tanto, la próxima semana ingresan con el mismo link que le entregamos esta semana. La próxima semana el tema es la teología. Tenemos las 2 ponencias, que es entregada por el hermano Juan Pablo Antiní, con la teología contemporánea en el contexto latinoamericano, y luego viene la teología de la liberación por mi persona. Así que nos tocan esos 2 temas la semana pasada, para la próxima semana. Además, hermanos, rogamos, vamos a enviar una especie de formulario para que ustedes también vayan chequeando su asistencia. Así es que también, hermanos, atentos a sus correos, porque varios de los correos donde enviamos los links llegan a una carpeta que nosotros jamás o nunca revisamos, que ni siquiera pasa a ser spam. Varios correos llegaron a una carpeta que se llama promociones. Así es que cuando ustedes revisen sus correos, vayan a esa carpeta que dice promociones, porque probablemente allí les lleguen los correos que nosotros le enviamos, porque cuando son correos que le enviamos a casi 200 personas, entonces los distribuye directamente a esa carpeta. Entonces, en su correo Gmail, vayan a una carpeta que dice promociones, y lo más probable es que allí van a tener algunos de nuestros correos que enviemos. Entonces, queremos enviar un listado, una nómina, para que ustedes chequeen sus asistencias y de este modo corroborar que ustedes participaron. Lo conversamos, y como nosotros somos una iglesia evangélica bíblica, de creyentes maduros, éticos, sabemos que ustedes van a colocar ahí toda su asistencia como realmente participaron. Y antes de terminar, hermano Leonardo, le voy a pedir su autorización, porque nos llegó una pregunta que me gustaría responder y tratar de explicar por qué de esta conferencia. La pregunta es: ¿cuál es la relación entre el eje, encuentro de jóvenes en el espíritu, y su contacto con diferentes grupos cristianos como GDU, Águilas, etc.? Bueno, el eje es el encuentro de jóvenes con el espíritu, y que es un movimiento a nivel global que nació, está originado en realidad por la Iglesia Católica Romana, y que fueron ellos los que comenzaron a expandirlo a distintas partes del mundo. En Latinoamérica fue muy bien recibido, y es un movimiento ecuménico que en realidad cualquier
fe cristiana ellos la toman. Incluso el símbolo que usan es el ictus, ¿cierto? El famoso pececito que ya nosotros conocemos como el símbolo del cristianismo. Entonces, y estos grupos se han introducido en el GBU en varios distintos movimientos de jóvenes y que incluso hasta algunos cristianos evangélicos están participando. Ya lo vimos la semana pasada, nosotros no participamos de esto, somos celosos de esto. Y hermanos, ¿por qué la Iglesia Evangélica Aliancista? ¿Por qué nosotros somos tan celosos? Porque Jesús lo advirtió en sus parábolas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tenemos que tener cuidado. El conocimiento, hermanos, de las Escrituras a nosotros nos va a ayudar a mantenernos puros. Mi pueblo yerra, o mi pueblo comete errores, mi pueblo se equivoca porque es ignorante a las Escrituras, dijo el Señor. Entonces, hermanos, es importante tener conciencia de esto. ¿Por qué el porqué del seminario? ¿Por qué de esta enseñanza? No nos interesa realmente que personas aquí sean famosas, no nos interesa que nos reconozcan, nada de eso, hermanos. Queremos que la palabra de Dios sea la que rija nuestras vidas y todas nuestras opiniones deben estar basadas en las Escrituras. Por eso tanta importancia a las Escrituras, hermanos. Por eso es que nosotros decimos, tenemos que ser celosos. La palabra de Dios lo advierte. Yo creo que gran parte de la advertencia de las Escrituras es la pureza del Evangelio, la pureza de la vida que llevamos, de seguidores de Cristo. Y Cristo lo advirtió, lo advirtieron los discípulos en el Antiguo Testamento. Dios mismo al pueblo de Israel advirtió tantas veces de la pureza de su pueblo. Él quiere un pueblo que no esté contaminado. Hermanos, tengamos cuidado porque somos permeados por cosas que parecen muy lindas, incluso hasta bíblicas. Por eso es que necesitamos conocer las Escrituras. Pablo, cuando se despidió allí, estando en la Riviera, en su último viaje misionero, le dijo a los ancianos de Éfeso: yo sé que después de mi partida vendrán lobos. Y eso se está cumpliendo, pero al pie de la letra. Primera de Juan, el apóstol Juan: hijito, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también en el presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Estamos en el último tiempo, y este último tiempo, hermanos, ha habido un movimiento ecuménico a nivel mundial que ha sido pero tremendo. Y es cosa de revisar un poco las redes. El Papa actual, Francisco, llamó en mayo, hermanos, si no hubiese sido con la pandemia, él llamó en mayo a un encuentro mundial de líderes de, no importa la religión, unámonos en oración a nivel global por este mundo. El movimiento ecuménico se ha intensificado este último tiempo. Estamos en el último tiempo y, hermanos, estemos apercibidos. Estamos en el último tiempo. Entonces, hermanos, por eso la necesidad de entregar estos temas para que no abracemos cualquier cosa, no cualquier enseñanza. Hermanos, como dice Romanos, que es un texto muy conocido por nosotros, y con esto finalizo. Discúlpame, Leonardo, por favor, porque no puedo dejar de decirlo. Romanos 12, 1 y 2, así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
la renovación de vuestro entendimiento, la renovación de nuestra mente. Nuestra mente debe estar saturada de la palabra de Dios para que actuemos como Dios pide en su palabra, para que seamos agradables o para que experimentemos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hermanos, por eso estas actividades. Deseamos ser renovados nuestras mentes con la palabra de Dios. No queremos ser emocionales y andar sintiendo cosas, sino queremos renovar, saturar nuestra mente para que controlemos y alabemos al Señor con entendimiento. Lo haremos con entendimiento y con el corazón. Nuestra mente controla nuestras emociones y así debemos alabar al Señor porque creemos que esta es la forma en que Dios nos enseña cómo debemos adorarle. Así que, hermanos, espero que ustedes logren entender el porqué, la importancia de estas enseñanzas y por qué amamos las Escrituras y la enseñanza de la Biblia. Es lo que queremos transmitir. Amor a la palabra de Dios, porque es lo único, la palabra de Dios es lo único que nos dará el verdadero conocimiento de Jesucristo y andaremos todos los días asombrados de nuestro Señor. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu nombre es glorificado en tu pueblo. Rogamos, Señor, que cada uno de nosotros seamos, Señor, controlados por tu Espíritu Santo, que tu palabra gobierne nuestras mentes, que nuestra vida entera sea gobernada por tu palabra. No hay nada más importante que tu palabra en nuestras vidas. Y rogamos que nuestra iglesia, que esta iglesia, que es la iglesia de Cristo, también sea gobernada por tu palabra y seamos obedientes a ella. Ayúdanos, Señor, para mantenernos puros y ser celosos en tu palabra. Gracias, Señor. Ruego una bendición especial por cada uno de mis hermanos que se han conectado en esta noche. Y ayúdanos para que la próxima semana volvamos, nos conectemos y finalicemos, Señor, con esta actividad. Que tu nombre sea glorificado, todo para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.